Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Mi nombre es Cosette y yo les voy a dar hoy la prédica. Voy a hablar sobre el ayuno, pero primero vamos a hacer una oración. Así que si me acompañan, por favor, cerrando sus ojitos. Dios, hoy te damos las gracias por darnos un día más de vida, Dios mío. Te damos las gracias porque hoy nos permitiste estar aquí reunidos para escucharte, Dios mío, para escuchar tu palabra. Te pedimos perdón, Dios mío, por todos nuestros pecados y te queremos pedir, Dios mío, que hoy quites toda oposición que impida que tu palabra llegue a nuestros corazones, Dios mío. Te pido que abras cada uno de nuestros corazones para que tu palabra se quede ahí sembrada, Dios mío. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Me avisan si la pueden ver o no. Sí. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el ayuno y cuál es su propósito? Bueno, pues el ayuno es la abstención completa o parcial de alimentos y bebidas por un periodo de tiempo. Bueno, en el caso del ayuno cristiano, el objetivo principal es acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, obediencia y veneración. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Pues, al momento de que nosotros hacemos un ayuno, no debemos hacerlo con motivos egoístas o para conseguir algo a cambio por parte de Él. También debe de ser un acto de humildad ante Dios y debe de expresar lo mucho que lo necesitamos en nuestras vidas. Bueno, aquí yo puse a Zacarías en el capítulo 7 del versículo 1 al 6, en el que, bueno, primero, ¿no? Les explico. Zacarías fue padre de Juan el Bautista, fue un profeta judío de la tribu de Leví y fue un sacerdote. Y el motivo por el cual él hizo un ayuno fue porque él y su esposa no podían tener hijos. Entonces, bueno, les leo. Dice, y aconteció en el año cuarto del rey Darío, que vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, Kislev, cuando fue enviado a la casa de Dios, Sarecer con Reyem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Entonces vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comisteis y bebisteis, ¿no comisteis y bebisteis para vosotros mismos? Aquí más que nada a lo que se refiere es que, nosotros ahora sí que la mayor parte del tiempo nos la pasamos comiendo y bebiendo lo que, pues sí, ¿no? Lo que nosotros queremos y nos gusta. Y el ayuno más que nada es un periodo de tiempo en el cual dejamos de consumir ciertas cosas como ofrenda a Dios. Bueno, lo que sigue, dice, debe de ir con actos de justicia y acompañado con acciones que muestren amor y cuidado para los demás. Aquí en Isaías capítulo 58, versículos del 5 al 7,
dice: Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Por lo tanto, o sea, cuando nosotros hagamos un ayuno, debe de ir pues sí acompañado con acciones buenas, ¿no? Acciones que agraden al corazón de Dios. Y ahora, no tenemos que hacerlo con el propósito de ser admirados. Y en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, dice: Y cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A lo que se refiere es que cuando nosotros hagamos un ayuno, no tenemos que verlo como un sacrificio, ¿no? Y quejarnos así ay, es que estoy ayunando y no puedo comer esto, ¿no? Sino que lo hagamos gozosos porque es una ofrenda que le estamos haciendo a Dios. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ayuno? Uno de los más radicales es el ayuno total. En este no se come ni se bebe nada y solamente se debe de hacer en periodos cortos de tiempo, más o menos de 6 a 24 horas. Y bueno, aquí encontramos a Esther, capítulo 4, versículo 16. Bueno, primero los pongo en contexto. Esther era esposa, por así decirlo, de un rey de Persia que se llamaba Asuero. Y Esther fue adoptada por un judío llamado Mardoqueo. Entonces, la razón por la que Esther hizo este tipo de ayuno fue porque Asuero, junto con uno de sus ayudantes, decretó que por un día tenían permitido matar a todos los judíos, así fueran niños, o sea, ahora sí que quien fuera judío, o sea, podía ser asesinado y pues no se le podía decir nada. Entonces, Esther estaba muy afligida porque pues su papá también era judío. Entonces, ella lo que hizo fue pedirle pues sí, ahora sí que a todos los judíos que ayunaran con ella y también a las doncellas que se encontraban con ella. Y aquí dice: Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y bueno, gracias al ayuno que hizo, al momento de que ella habló con el rey, pues no la sentenciaron y de hecho sí tomaron en cuenta su petición. Ahora, el otro tipo de ayuno es uno en el que únicamente se bebe agua. Y algunos piensan que este fue el ayuno que realizó Jesucristo cuando estuvo vagando 40 días en el desierto, ¿no? Y aquí viene en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 2. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Bueno, otro es el ayuno parcial. En este solamente se eliminan ciertos alimentos,
Y la idea es comer de forma sencilla, sin excedernos o hacerlo por placer. Y este fue el ayuno que realizó Daniel, ¿no? Y aquí encontramos a Daniel en el capítulo 10, del versículo 2 al 3, en donde dice: En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. El motivo por el cual Daniel decidió hacer este tipo de ayuno fue porque él lo que quería era poder oír más a la voz de Dios y poder entender, ¿no? Más que nada lo que él quería decirle. Y también hay otros tipos de ayuno que son el de dejar de lado cosas que no son alimento, ¿no? Por ejemplo, puede ser abstenerse de realizar ciertas acciones como, no sé, jugar videojuegos o estar en las redes sociales y cosas así. Y se recomienda que, por ejemplo, este tipo de ayuno se combine junto con el ayuno que hizo Daniel, que es el ayuno parcial. Ahora, ¿qué pasa si no ayunamos? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, el único ayuno mandado por Dios era el ayuno que se hacía por el día de la expiación o Yom Kippur, combinado con el día del reposo. Y bueno, en este ayuno, este ayuno se hacía justamente para que los judíos pudieran autoexaminarse en su estado espiritual. Y bueno, en Levítico 16, del 29 al 31, dice: Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Pero, como todos sabemos, gracias a la llegada de Jesucristo, el ayuno ahora ya no es una imposición. Entonces, ahora sí que es completamente voluntario. Y bueno, antes de que se me pase, en caso de que, por ejemplo, hagamos ayuno y por alguna razón lo lleguemos a romper, ahora sí que no somos condenados, ¿no? Lo único que debemos hacer es orar, pedirle perdón a Dios y volver a, continuar con nuestro ayuno. Y pues, por último, bendiciones inagotables. Dios, como es muy, muy amoroso con nosotros, Él siempre de alguna forma, pues, como que nos recompensa, ¿no? Entonces, en Isaías 58, del versículo 10 al 12, dice: Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para hablar. Y pues, pues ya, sería todo por mi parte. Estuvo realmente muy, muy corta pues ahora sí que la prédica, pero pues espero que de alguna forma pues logren, pues ahora sí que recibirlo, ¿no? ¿Y alguien tiene alguna duda o algún comentario?
Pues antes que nada, gracias por crear la conferencia, el material para aprender un poquito más. Pues como dices, sí fue cortito, pero creo que fue valioso. Nos quedó claro, al menos en lo personal, me quedó un poquito claro sobre las distinciones, sobre lo que podemos hacer, lo que pasa y lo que no pasa. Exactamente. Muchas gracias. No, de nada, ahora sí que gracias a Dios. Exactamente, aleluya. ¿Alguien más? Hola, ¿cómo están todos? Gracias, José, por el tema. Muchísimas gracias. A mí me gustaría aportar algo al tema del ayuno, que me parece muy importante. El ayuno viene del hebreo tanit, que significa humillar, que significa atormentar, que significa oprimir o afligir. Entonces, de ahí parte que el ayuno es una humillación a nuestra carne, ¿no? Para generar dominio propio y santificación, porque entre más nos santifiquemos, más podemos estar cerca del Señor y más podemos comprender sus verdades, ¿no? Bíblicas. Y tú tocaste un punto muy importante que yo apenas caí en cuenta esta semana, porque ya que ibas a dar el tema del ayuno, quisimos como escudriñar un poquito. Y fíjate, yo también yo nada más tenía en mente que el ayuno podía ser de alimentos o de abstenerte precisamente de algunas cosas que a lo mejor cada uno tiene alguna concupiscencia, ¿no? Algún deseo de placer o de algo que nos guste, ¿no? Exacto. Y yo creía también que absteniéndote de esas cosas es como un sacrificio para Dios, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, que tiene que ser un sacrificio para la carne, pero a la vez gozoso, porque es para convivir con Dios y estar con Dios. Pero en el mismo versículo de Isaías 58, que les recomiendo que todos lo lean en algún momento, si no hoy, en el día que puedan ustedes, está muy interesante el título que le dan a ese versículo a ese capítulo de la Biblia, que dice el verdadero ayuno, ¿no? Y me parece muy fuerte el título porque dices, sí, el ayuno, abstenerte de cosas que te gusten, abstenerte de alimentos, ajá. Pero tal cual el título es muy fuerte, el verdadero ayuno. Y me gustaría tocar los primeros versículos, no todos los que tú tocaste, sino los primeritos, que me parece muy importante que los analicemos, donde dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo tu transgresión. Eso le está diciendo Dios a Isaías, ¿no? Porque Isaías es un profeta que fue líder del pueblo judío en su momento. Por eso Dios está hablando directamente con Isaías. Y le comenta a Isaías que anuncia a su pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. En el 2 dice que me buscan cada día y aparentan deleitarse en saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y les agrada acercarse a Dios. Aquí es una amonestación total que hace Dios al pueblo precisamente porque es hipocresía. Aparentan deleitarse. De cara para afuera aparentamos, ay sí, Señor, Señor, ¿no? Esto va para todos, porque siempre que lo que se diga en el Antiguo Testamento también va para nosotros, porque todos tenemos momentos de hipocresía también, ¿no? No somos perfectos. Entonces en el 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y explotáis a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para dar puñetazos al desvalido no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, ahí está afirmando Dios. Dice, no ayunéis como hoy, es decir, con hipocresía, ¿no? Que para que vuestra voz sea oído en lo alto. Y luego ya habla Dios de la forma en la que debe de ser el ayuno más abajo en el 6, y dice, desaten las cadenas de maldad, suelten las coyundas del yugo y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, ahí está diciendo Dios que cómo es que ayunan
ayunan, entre comillas, pero oprimen a sus trabajadores. En este caso puedes oprimir a cualquier persona, a uno, ¿no? Puede ser con manipulación o porque esté haciendo uno maldades por la vida. Y luego dice, soltar las coyundas del yugo. Pues el yugo es el pecado, precisamente, ¿no? El yugo es lo que nos ata al pecado y lo que nos esclaviza. Entonces, es una invitación de Dios a que hagamos el verdadero ayuno, que sí es bueno también abstenerse de alimentos como en su momento lo hizo Jesucristo, porque te fortalece, que obviamente esto va junto con la oración. No se puede ver el ayuno sin la oración, es algo que está inseparable, ¿no? Pero a mí me parece muy fuerte cómo nos dice, o sea, yo lo que concluyo esto es, yo lo veo así en manera personal, ¿cómo puede ser que Dios nos esté diciendo que el verdadero ayuno es dejar el pecado, ¿no? Porque nosotros día a día tenemos tentaciones, muchas cosas en las que podemos caer. Y el hecho de que nosotros digamos, un ejemplo, me gusta la pornografía, ¿no? Y pues, lo utilizo de vez en cuando, pero pues me gusta. Y dices, no, pues quiero acercarme a Dios y no la voy a ver. No la voy a ver, no porque mi cuerpo no quiera, porque mi cuerpo no, lo anhela, lo desea, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque esa es una forma de ayunar para mi Dios. Porque estoy castigando mi carne y me estoy acercando a mi Dios, ¿no? Y lo que tú explicaste al final de todas las bendiciones que nos da Dios a raíz de ese sacrificio, porque al final Dios es verbo, ¿no? Y si nos vamos a las expresiones del verbo, hay verbo escrito, hay verbo oral y está la acción del verbo, ¿no? En el verbo escrito